¿qué tal? Bienvenido a tu canal Suculentas. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero darte algunos tips para comprar suculentas. Como tú ya sabes, si eres principiante en el mundo de las suculentas, quizás te encuentres como un poco perdido en este mundillo. Y si acabas de comenzar, te daré mis mejores tips. El primer tip que te doy es que compres suculentas que sean de un precio bastante accesible, de las que le llaman suculatas. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque las suculentas baratas te van a permitir tener la experiencia para después comprar suculentas más caras. Las suculentas que me parecen bastante fuertes son algunas echeverias y también los Graptopetalum, que son sin duda las más fuertes. De hecho, los Graptopetalum son mucho más fuertes que las echeverias o echeverrías, como se les conoce aquí en México. Así que si tú tienes la posibilidad de comprar algún Graptopetalum, cómpralo. Puede ser, por ejemplo, un Graptopetalum bronce o un Graptopetalum paraguayense que tira bastante bien, o cualquier otra variedad de Graptopetalum, ya que hay varios. En cuanto a las echeverias, yo te voy a recomendar algunas de las que a mi ver son algunas de las mejores, como por ejemplo las echeverias pulidonis y también las echeverias que son bastante grandes, de estas echeverias que se hacen grandísimas. Estoy hablando de las echeverias imbricatas, que son unos híbridos de origen francés, si no me equivoco, y son pero que muy bonitas. Cualquiera de estas variedades son de las que tú puedes empezar a coleccionar. De todos modos, ten en cuenta que si vas al vivero vas a encontrar variedades muy bonitas y a un precio accesible. Incluso podrías iniciar por una Perlebon Nürnberg. Cualquiera de estas suculentas es maravillosa para iniciar, pero tienes que tener en cuenta que requerirá ciertos cuidados. El primero de ellos es no regar demasiado la tierra entre riego y el segundo es que necesitan muy buena cantidad de iluminación para que ellas no se etiolen o no se alarguen. Así que no dudes en comprar estas especies. Ese sería mi mayor tip, porque si tú inicias por suculentas que son muy bellas, pero que son bastante delicadas, probablemente no tengas mucho éxito por falta de experiencia y no. Yo te aconsejo que compres suculentas muy económicas por lo menos durante 6 meses. Ya después de esta temporada podrás dominarlas mejor, tendrás bastantes bases sólidas y te irá bastante bien. Así que no dudes hacer esto. El otro tip que te daré tiene que ver con no ir a viveros especializados en suculentas. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque si tú vas a viveros especializados en suculentas te vas a perder con los precios. Hay tantos precios en las suculentas y algunas son tan caras que te vas a perder. Es mejor empezar de poco a poco. Ir primero a un vivero normal en donde te van a dar suculentas económicas que no sobrepasen los 30 o 60 pesos a lo mucho. Normalmente estas estarán entre un precio de 15 pesos, algunas muy pequeñitas que también es bueno que las compres pequeñas para ir viendo su avance. Algunas costarán 20, 30 pesos o incluso 60 o 45, 40 pesos. Esos son los rangos de una suculenta que yo te recomiendo que compres al principio. Con el paso del tiempo podrás adquirir mejores variedades, pero siempre ve a los viveros especializados de suculentas cuando ya tengas al menos un año de experiencia, porque si no puedes perderte con los precios y también te podrían estar dando precios de suculentas muy caras que podrías encontrar mucho más baratas. De verdad que me ha pasado y por eso te lo recomiendo. Y por último, el tercer tip que te quiero dar y que sé que te va a funcionar muy bien es no comprar suculentas por páginas de Face o de Internet mientras tú no tengas demasiada experiencia. ¿Por qué? Porque te tomará un año o incluso hasta 2 años conocer todas las variedades de suculentas. En este tiempo tendrás que ver videos de suculentas aquí en tu canal con Chuyito Jardinero o buscar información a través de libros, que sería la mejor fuente también, enciclopedias, aunque pues son pocos los que hay, y también poder indagar en medio del internet para buscar más información. ¿Por qué? Porque esto es muy importante y si tú vas a un vivero especializado solo de suculentas, pues te puedes perder, te pueden embaucar con los precios, si es que lo podemos decir así, y no se diga en las páginas de las redes sociales, en donde pueden llegar incluso a aumentar
bastante los precios de una suculenta. Por ejemplo, una suculenta, una perlebón, podrías conseguirla a partir de 30 pesos si es pequeñita o no más de 60 o 70 pesos si es mayor. Pero es muy probable que si tú estás iniciando en algunas páginas de las redes sociales te la puedan vender en 80, 90 o 100 pesos. Quizá pueda ser que el tamaño lo lleve bien, pero estoy hablando de una suculenta común. Sin embargo, he visto Graptopetalum, sedums muy caros por medio de Facebook y a veces como que no nos ubicamos bien con los precios y podemos cometer este error. Ya después que tú ya tengas una colección, que ya tengas más experiencias, entonces sí te recomiendo que compres suculentas a través de Facebook, pero que primero sepas específicamente qué es lo que quieres comprar. Tú vas a ir a los viveros especializados de suculentas cuando quieras encontrar algo en específico y podrás hacerlo a través de las páginas de Facebook cuando quieras encontrar algo muy específico. Por ejemplo, una variedad de echeveria, por ejemplo, una echeveria tipo Lola, una echeverría Lola, que digas, ¿esta dónde la consigo? Evidentemente va a ser difícil de conseguir algunas veces y tendrás que ir a un vivero especializado o a una página de Facebook, pero ya habrás hecho una indagación de precios, ya habrás hecho un recorrido de que esa suculenta vale tanto o que vale menos o que vale más y ya no será tan fácil como pues aumentarte los precios. Yo soy Chuyito Jardinero y estás en tu canal de suculentas donde yo doy tips acerca de estas maravillosas plantas. Estás en la sección Platicando con Chuyito Jardinero en el canal de suculentas. Te mando muchos besos, muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy vamos a platicar de errores que cometemos al cultivar suculentas. Dice que Canelita que quiere salir a saludar. Canelita, saluda a nuestros amigos y diles hola. ¿Andas muy chipi, Canelita? Bueno, aquí la vamos a dejar que se quede para hacer este video. El primer error por el cual a veces cometemos muy fácil al comprar suculentas es el siguiente, y es comprar suculentas muy exóticas, como esta que tengo aquí. Esta es una suculenta, una echeverría Lola, y acaba de llover, y un error que cometemos es comprar suculentas muy caras o muy exóticas sin antes haber cultivado otras suculentas. Esto de verdad que sí es un mal error, porque si no tenemos experiencia a veces se nos mueren esas suculentas que queremos tanto y pues sí que duele bastante. Yo te aconsejo que antes de comprar suculentas muy caras, intentes con suculentas que son más fáciles de cultivar, más comunes y sobre todo también más económicas. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer que cuando cultives algunas que sean más caras, como esta te sea mucho más fácil y más sencillo. Así que amigos, de verdad, espérate al menos 1 o incluso 2 años a empezar a cultivar suculentas caras si tú no tienes experiencia. Con plantas. Si tienes experiencia con plantas, en un año más o menos vas a ver muchas cuestiones importantes sobre el manejo de las suculentas, porque si no, se nos pueden morir y puede ser dinero que se vaya a la basura y que te va a doler mucho. Vamos con el error número 2 al cultivar suculentas. ¿Verdad que sí, Canelita? Dime, ayúdanos con el punto número 2. ¿No? El punto número 2 es comprar las suculentas muy pequeñitas. Este también es un error muy común. A veces están las suculatas o las suculentas de 15 pesitos o de 10 pesitos. Y yo sé que esto es muy tentador, comprar suculentas muy pequeñitas, pero si nosotros compramos suculentas muy pequeñitas, vas a ver que esto puede afectar muchísimo. Y esto afecta muchísimo porque las suculentas pequeñas, cuando están bebés, son más delicadas. Entonces a veces compramos suculentas muy pequeñitas, no las compramos en gran tamaño por querer ahorrar y esto lo único que ocasiona es que la suculenta se pueda morir. Las suculentas pequeñas son muy complicadas, entonces yo te recomiendo que las compres lo más grande que puedas, como esta que tengo aquí. ¡Tata! Te aseguro que las suculentas de gran tamaño sí van a costar más, pero va a ser difícil que se te mueran. En cambio, si compras una suculenta muy pequeñita, esa suculenta
no le va a ir tan bien, se te puede llegar a morir y la verdad es que es algo que tú y yo no queremos. ¿Verdad que sí, Canelita? Así que ya sabes, amigo, intenta comprar la suculenta de mayor tamaño que puedas, no importa que sea más caro. Algo que yo siempre les recomiendo a todos mis amigos es que antes de comprar suculentas tengan su casa de suculentas, que le hagas una casita a la suculenta y entonces ahí tú vas viendo cuántas suculentas vas a tener, porque a veces queremos comprar todas las suculentas del mundo y pensamos que al comprar las chiquitas nos estamos ahorrando dinero, pero son más sensibles. También ten en cuenta que las suculentas chiquitas van a tardar más en crecer y que las suculentas grandes te van a dar hijos mucho más rápido. Así que ese sería el punto 2. Vamos ahora al punto número 3 de los errores que cometemos al cultivar suculentas. Creo que para mí el error 3 es muy importante, pero es cuando cultivamos suculentas en macetas donde no podamos ver la humedad. Este es un Sedum symphorosanum bien bonito, es uno de los más bonitos que tenemos y este Sedum symphorosanum es bien importante, amigos, que le estés cultivando la humedad, que se la cuides mucho, porque si la humedad no es la adecuada, lo que va a pasar con este sedum es que se va a podrir. Entonces, a veces cultivamos en macetas donde no podemos ver la tierra y esto hace que la suculenta se pudra. Es bien importante que cultives tus suculentas en un lugar donde puedas ver la humedad, donde puedas ver las raíces. Sobre todo si eres principiante e incluso aunque llevas 30 años cultivando suculentas, cultivar en envases transparentes te va a ayudar muchísimo. Es como si tuvieras el 70% del campo para cultivar suculentas ganado. Imagínate. Así que ya sabes, amigo, cultiva suculentas en envases transparentes y vas a ver lo bien que te va a ir. Ese sería el tercer punto. Vamos con el cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con la forma en que llega la luz a la suculenta. Las suculentas son de diversas especies y estas son muy fácil que etiolen, que se estiren muchísimo. Yo te voy a aconsejar que tengas mucho cuidado en este punto y que averigües antes de comprar esa suculenta qué tipo de luz le viene mejor. Porque si ella etiola se va a deformar. Eso es algo que nos pasa a todos. No se necesita ser experto para que haya etiolación. La etiolación es cuando la suculenta se alarga, se alarga, se alarga y esto se debe a que no recibe la cantidad de luz adecuada. Ahora, amigos, yo sé que a veces duele poner las suculentas al sol, es algo que a mí me pasa muy a menudo, pero es importante que les encontremos el sol adecuado. Para este asunto de la etiolación, yo te recomiendo, aparte de que investigues antes, que tengas un lugar de sombra y un lugar de sol. Colocas tu suculenta en ese lugar de sombra o de semisombra, que sería mejor, un lugar de sombra, otro de semisombra y otro de mucha luz, para poder ir viendo cómo le va. Porque a veces ponemos las suculentas al sol y se llegan a quemar y esas quemaduras no se pueden recuperar. Entonces es mejor que etiolen un poco a que se quemen. Eso sí, tenlo muy presente. Porque la etiolación se puede solucionar, pero las quemaduras difícilmente se van a solucionar. Así que pues hay que tener cuidado con la etiolación. Tampoco le tengas miedo, pero sí es importante como irla modulando. Y aprende. El camino de las suculentas es un camino lento. Es un camino lento, ¿verdad que sí, Canelita? Y bueno, vamos ahora con el quinto punto que yo te recomiendo al momento de comprar suculentas. El quinto punto también es muy importante porque es el que te hace pensar cuántas suculentas quieres tener, qué número de suculentas quieres tener, pero también te da una idea de que las suculentas son una gran cantidad de especies. Yo te aconsejo, que sería que te especialices en un solo tipo de suculentas durante un tiempo. Por ejemplo, puede ser en echeverrías, en calanchoes, en graptopetalums o incluso en cactus, porque esto te va a ayudar a darte confianza y experiencia. Puedes hacer, por ejemplo, una meta de conseguir 20 echeverrías o 10 echeverrías e ir viendo cómo mejora tu calidad en cuidarlas. Pero eso es importante porque a veces compramos una suculenta y luego compramos otra y luego compramos otra y luego compramos otra. Y no aprendemos que las suculentas son de diversas variedades, no aprendemos bien el cultivo de los graptopetalum o el cultivo de las echeverrías o el cultivo de los cactus y entonces a todas las tratamos igual.
Y eso no es bueno porque cada suculenta es diferente. Entonces hay que estar muy consciente que hay una inmensa variedad de suculentas y que es importante cuidar ese aspecto. Que no debemos de aborazarnos, que debemos de ir lento. Entonces el error que cometemos es comprar de todo a diestra siniestra sin entender el tipo de la familia, los cuidados básicos, y eso de verdad puede matar suculentas, aunque no me lo creas. Vamos ahora con el último y el sexto punto del cual quiero hablar, y es acerca del riego de las suculentas. Para el riego de las suculentas tienes que saber que cada suculenta es diferente. Va a haber suculentas que requieren un riego más profundo. Va a haber suculentas que no les gusta tanto el riego. Va a haber suculentas muy sensibles al agua. Y este es el error más común y por eso lo puse también al final, porque creo que es uno de los más importantes. Regar de más las suculentas y también regar de menos. Entonces, recuerda, esto va muy con el punto número 5. Tenemos que pensar que cada suculenta es diferente. La exposición que le damos, a algunas les va muy bien en el sol, también a algunos colores les va muy bien en el sol, pero eso también hará que dependa de la forma en que regamos. Una suculenta que está en el sol es una suculenta que resiste más tiempo sin regar. Y en cambio una suculenta de sombra o semisombra será una suculenta que necesite más agua. Creo que el hecho de tener vasos transparentes te va a ayudar muchísimo para ver la cantidad de agua. Amigos, ¿qué les ha parecido este video? Yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo porque hemos platicado de estos 6 errores comunes que todos cometemos. Yo los cometí alguna vez, estoy seguro que todos los cometemos siempre, pero que sepas que es bien importante no cometerlos. Recuerda que tener un jardín de suculentas te va a llevar tiempo, así que disfruta este proceso, no vayas deprisa, ve lento y pronto vas a tener un jardín suculento, súper bonito, súper lindo y tus suculentas van a crecer muy felices. Yo soy Chuyito Jardinero y este es mi canal de suculentas. Nos vemos. Hasta la próxima.